Llegué a las 8:14 de la mañana intentando pagar la renta. Mi tarjeta fue rechazada frente a mi casero. No una vez, no dos. 3 veces. La terminal soltaba ese pitido rojo, seco, cada vez más insoportable. Y mi casera, la señora Bell, fue la primera en apartar la mirada. Y eso dolió más que cualquier regaño. Abrí la app del banco con los dedos temblando. Saldo, 0 pesos. Cuenta de cheques, 0. Ahorros, 0. Fondo de emergencia, 0. Por un segundo pensé que era un error del sistema, hasta que llegaron las notificaciones. Transferencia completada. Otra. Transferencia completada. Otra más. Todo había desaparecido antes del amanecer. La señora Bell seguía ahí, con su portapapeles en la mano. Claire, la renta es antes de las 5, dijo. Asentí sin poder hablar. Entonces mi celular sonó. Era mi papá. Contesté sin pensar. Su voz estaba tranquila, demasiado tranquila. Ahora sí vas a escuchar. Di un paso atrás dentro del departamento. Se me cayeron las llaves. ¿Qué hiciste? Pregunté. Se rió bajito. Esa risa de siempre, la que en las cenas familiares hacía que todos se callaran. Te enseñé respeto. Sentí el estómago vacío. ¿Dónde está mi dinero? Ya no es tu dinero. Miré otra vez la pantalla, todo en ceros. Estás exagerando últimamente, continuó. Ya te estabas volviendo muy independiente. Detrás de él se escuchaban platos, como si la vida siguiera normal. Mi mamá seguramente en la cocina. Mi hermana en la isla desayunando. Todos tranquilos. Todos seguros. Excepto yo. Moviste mi renta. Moví todo, dijo, orgulloso. Tal vez así recuerdes quién te crió. La señora Bell tocó la puerta suave otra vez. Claire. Tapé el teléfono. Voy al banco, susurré. Mi papá me escuchó. Y no nos hagas quedar en ridículo, su voz cambió, más dura. Y ahí entendí algo peor que el robo, él no creía que me había quitado dinero. Creía que me estaba corrigiendo. Colgué sin despedirme. Me puse el único saco limpio, todavía con una mancha de café en la manga. Conduje en silencio. Cada semáforo en rojo se sentía como si la renta se acercara más rápido a las 5. A las 9:02 llegó un mensaje de mi mamá, no seas dramática. A las 9:04, mi hermana, dice papá que ya no tienes dinero. Jaja. A las 9:06, mi papá, vuelve a casa y discúlpate antes del mediodía. Mediodía. Un reloj. Y las 5. 6 horas para recuperar todo. 3 horas para decidir si me iba a doblar. El banco estaba lleno, una mamá con carriola, un contratista, un señor discutiendo comisiones. Gente con problemas normales. Y yo, sin renta, sin ahorros, sin una explicación que sonara creíble. Cuando la cajera me preguntó en qué podía ayudarme, me quedé helada. Vaciaron mi cuenta esta mañana, dije. Miró mi identificación. Luego la pantalla. Su sonrisa desapareció. Un momento, por favor. Podía sonar como cuando una puerta se cierra con seguro. Ella siguió escribiendo en la computadora durante un buen rato. Después bajó la voz. Necesito llamar a un gerente. Detrás de mí, la fila se movió. Sentí cada mirada encima. Quise explicarles que no era irresponsable. Que yo sí pagaba mis cuentas a tiempo. Que ese dinero no apareció de la nada. Quise decir que me lo había ganado poco a poco, turnos de fin de semana, horas extra, facturas tardías, vacaciones que nunca tomé, una vida cuidada hasta el último centavo. Pero la vergüenza no te deja hablar. Así que me quedé ahí. Tensa. Callada. La gerente llegó un minuto después. En su gafete decía Marisol Reyes. Vestido azul marino, lentes plateados. No sonreía, pero tampoco se veía fría. Era cuidadosa.
Señorita Ale, dijo. Asentí. Acompáñeme, por favor. Me llevó a una oficina de cristal. Las oficinas de cristal no perdonan nada. Todo el mundo puede ver cuando te estás cayendo por dentro. Marisol cerró la puerta y abrió mi historial de cuenta. Sus ojos iban lento al principio, luego más rápido. ¿Qué pasó? Pregunté. No respondió de inmediato. Tocó una transferencia, luego otra, luego la página de autorización. Y entonces su cara cambió. No fue confusión. No fue empatía. Fue palidez. Como si acabara de ver un delito. Me miró. ¿Usted autorizó algo de esto? No. ¿Le dio acceso a alguien a su cuenta? No. ¿Firmó algún poder legal? Se me secó la boca. No. Ella giró la pantalla hacia mí. El rastro de transferencias llenaba todo, 3 cuentas vaciadas. Una cuenta externa recibiendo el dinero. Una transferencia pendiente. Monto. Hora. Destinatarios. El nombre de mi papá estaba ahí. Nathaniel Ale. Luego otro. El de mi hermana. Brielle Ale. Sentí el pulso en la garganta. Se lo mandó a ellos. Marisol revisó otra vez. Parte del dinero está programado para liberarse a mediodía. Mediodía. La misma hora que me había impuesto mi papá. No era coincidencia. Mi teléfono vibró otra vez. Papá. No contesté. Volvió a llamar. Rechacé. Otro mensaje apareció. Última oportunidad. Regresa a casa. Marisol notó mi cara. ¿Qué es él? Preguntó. Asentí. Se levantó. No responda todavía. Y esa frase me sostuvo un segundo. No porque fuera amable, sino porque sonaba a algo oficial. Abrió un panel lateral. Y entonces se detuvo por completo. Su mano se quedó flotando sobre el mouse. Ah, susurré. ¿Qué? Ella volvió a ver la pantalla. Luego me miró a mí otra vez. Señorita Ale, ¿dónde trabaja? Esa pregunta me golpeó de lado. En Orphan Risk. Sus ojos se abrieron un poco. ¿La firma de cumplimiento? Sí. ¿Y cuál es su puesto? Casi me reí. No porque diera risa, sino porque mi papá había elegido a la hija equivocada. Analista de delitos financieros. Marisol se quedó viendo el historial de la cuenta. Luego leyó una línea en voz alta. Cliente clasificado como examinador certificado de fraude. El ambiente cambió. Se sintió el silencio, incluso a través del vidrio. Afuera la vida seguía normal, gente moviéndose, cajeros sonriendo, plumas escribiendo. Marisol bajó la voz. Su padre presentó documentos esta mañana. ¿Qué documentos? Una autorización por emergencia familiar. Parpadeé. Eso no existe. No, dijo ella. No existe. Volvió a hacer clic. Se abrió un formulario escaneado. Mi nombre estaba arriba, Claire Josephine Ale. Debajo, mi firma, falsificada. Luego la firma de mi padre. Y un sello notarial. Me acerqué un poco. La firma estaba mal. Demasiado suave. Demasiado redonda. Como si alguien hubiera copiado la forma desde una tarjeta de cumpleaños. Ni siquiera había falsificado la versión correcta. Había usado una vieja. Una que dejé de usar desde la universidad. Marisol apretó los labios. Señorita, esto es fraude. Me giré. Mi papá estaba de pie afuera de la oficina de cristal. No lo había escuchado llegar. Mi mamá estaba detrás de él, vestida de lino beige. Y mi hermana, Brielle, con lentes oscuros, dentro de un banco, a las 9:27 de la mañana, como si fuera lo más normal del mundo. La mandíbula de mi padre se tensó. Marisol abrió la puerta.
Señor Ale. Él sonrió como si el lugar fuera suyo. Sí. Soy su padre. Lo dijo como si fuera un cargo legal. Marisol no devolvió la sonrisa. Por favor, pase. Mi mamá le tocó el brazo. Nathaniel, quizá deberíamos hacerlo en privado. Pero él entró igual. Brielle lo siguió sin que nadie se lo pidiera. Mi mamá entró al final. Siempre llegaba al final, y luego decía que no tenía otra opción. La oficina se sintió más pequeña de golpe. Mi padre me miró. ¿Ya terminaste de hacer tu show? No dije nada. Eso lo irritó más. Señaló a Marisol. Está confundida porque tú eres muy emocional. Marisol se sentó. No estoy confundida. Brielle soltó una risa bajita. Claire, ya pide perdón. Ya. La miré. ¿Perdón por qué? Por obligar a papá a hacer esto, dijo ella. Ahí estaba la lógica de siempre. Primero me lastimaban. Luego me cobraban el dolor. Mi padre se inclinó hacia el escritorio. Mi hija ha estado inestable. Marisol lo cortó sin dudar. Ella es la titular de la cuenta. También es mi hija. Tiene 31 años. Mi mamá suspiró. Actúa más joven. Eso cayó pesado. Como algo viejo. Como algo que ya había dolido antes. Mi padre dejó una carpeta sobre la mesa. Tengo documentación. Documentación, dijo, como si esa palabra pudiera limpiar un robo. Marisol abrió la carpeta. La primera hoja era una carta. Escrita por él. A quien corresponda. Mi hija tiene mal juicio con el dinero. Mi hija rechaza la guía familiar. Mi hija podría hacerse daño financieramente. Me quedé viendo esa última línea. No porque fuera cierta, sino porque me resultaba familiar. Cuando tenía 16 era dramática. Cuando tenía 21 era ingrata. Cuando tenía 26 era difícil. Ahora era financieramente inestable. El nombre cambiaba. La jaula no. No le crea a ella. Créanos a nosotros. Marisol pasó la hoja, y se detuvo. Que este sello de notario es del condado de Glenford. Mi papá asintió sin dudar. Correcto. Claire vive en Bestbridge. Ella nos visita. Marisol me miró. ¿Usted estuvo ayer en Glenford County? No. La sonrisa de mi papá se quebró apenas un segundo. Se le olvidan cosas. Saqué el teléfono. Ya no me temblaban tanto las manos. Y eso, curiosamente, me dio más miedo que el temblor. Abrí el calendario. Luego la ubicación de mi trabajo. Luego el registro de seguridad de la oficina. Deslicé el celular sobre el escritorio. Ayer estuve en una junta de revisión de fraude. Marisol lo revisó. Mi papá me miró como si lo hubiera golpeado. ¿En Orfline? Preguntó ella. Sí. ¿De qué hora a qué hora? De 9 a 6. Brielle rodó los ojos. Cualquiera puede falsificar un calendario. La miré. No un registro de acceso del edificio. Y eso fue suficiente. No fue escandaloso. No fue dramático. Pero cambió el aire. Marisol imprimió una copia. Mi mamá tenía las manos entrelazadas en las piernas. Ese gesto de ella cuando un cuarto deja de obedecerle. Mi papá se recargó en la silla. Esto es ridículo. Marisol abrió el archivo de la transferencia pendiente. Señor Ale, esta transferencia está programada para mediodía. Silencio. Va hacia una cuenta empresarial. Brielle se quitó los lentes de golpe. Mi papá la miró. Ella lo miró a él. Y ahí lo vi. Una grieta. No en la historia. En el equipo. ¿Qué cuenta empresarial? Pregunté. Marisol dudó un segundo. Luego me miró. Brielle Beauty Holdings.
Los labios de mi hermana se abrieron. Mi mamá susurró. Marisol, ¿era necesario decir eso? No dijo señorita Reyes. Dijo Marisol. Me giré lento. ¿La conocen? Mi mamá sonrió demasiado rápido. También somos clientes aquí, cariño. Cariño. En público seguía usando palabras suaves. Las filosas las guardaba para casa. La expresión de Marisol cambió. No culpa. Reconocimiento. La señora Ale vino la semana pasada. Mi papá cortó seco. Eso es irrelevante. Pero Marisol seguía viendo la pantalla. Preguntó por consolidación de cuentas familiares. Se me hundió el estómago. Consolidación de cuentas familiares. Sonaba técnico. Sonaba normal. Sonaba a excusa. Antes de decirte lo que pasó después, responde esto en tu cabeza. ¿Qué harías si tu propia familia usara papeles para volverse contra ti? Porque yo creí que esto era solo por la renta. Me equivoqué. Nunca fue solo la renta. Marisol abrió otro documento. Estaba adjunto a la solicitud del préstamo. Un paquete de crédito. Brielle Beauty Holdings. Financiamiento de expansión urgente. Solicitante principal, Brielle Ale. Aval secundario, Claire Josephine Ale. Sentí el corazón en la garganta. Nadie hablaba. Entonces vi el número. $184,000. El cuarto se inclinó. Me agarré de la silla. Me pusieron como aval. Brielle empezó a llorar de inmediato. Pero no ese llanto real. Era uno bonito. Sin lágrimas. Sin verdad. Yo no tuve opción. Y casi me reí. Porque esa era su habilidad, podía admitirlo todo sin dejar de verse como víctima. Mi papá señaló hacia mí. Tú ibas a ayudar a tu hermana. No. Sí. Yo nunca acepté eso. Lo habrías hecho si fueras leal. En ese momento, el teléfono de Marisol sonó. Vio la pantalla. Se levantó. Voy a traer al oficial de seguridad del banco. La voz de mi papá subió. No va a hacer eso. En el lobby, todos voltearon. Consecuencia número 1. El lugar ya lo había escuchado. Marisol abrió la puerta. Eric, por favor acompáñanos. Un hombre alto con una chaqueta gris se acercó. Revisó la carpeta. Luego la pantalla. Luego a mi papá. ¿Hay algún problema? Preguntó Marisol. Sí, respondió mi papá riéndose. Es un asunto familiar. Eric no se rió. No por lo que estoy viendo. El rostro de mi mamá cambió de inmediato. Odiaba a los testigos. Le arruinaban su mejor herramienta, la amabilidad fingida. Brielle susurró. Papá, ya basta. Pero él no la escuchó. Nunca le escuchaba cuando el control era lo importante. Eric le preguntó a Marisol. ¿Ya se liberó la transferencia? Todavía no. Miró el reloj. 10:03. Congélenla. Mi papá se puso de pie. No puedes congelar mi dinero. Eric me miró a mí. No es su dinero, señor. Y fue la primera vez que mi papá se quedó callado. No por mucho. Pero lo suficiente. Marisol bloqueó la transferencia pendiente. Mi celular vibró. Transacción bloqueada. Sentí que las piernas casi se me iban. Ese fue el primer consecuencia en vivo. No después. No en una investigación. Ahí mismo. Mi papá sacó su teléfono. Eric dio un paso más cerca. Por favor, no contacte a nadie involucrado. Mi papá soltó una risa seca. Voy a llamar a mi abogado. Puede hacerlo, dijo Eric sin alterar la voz. Pero no intente otra transferencia. Mi mamá se puso rígida. Esto es humillante. La miré. ¿Para quién? Parpadeó.
Esa pregunta no existía en su mundo. Brielle se secó una lágrima seca. Y Claire, por favor. Otra vez eso. No lo siento. Por favor. La palabra que usan cuando ya llegaron las consecuencias. Me giré hacia Marisol. ¿Cómo accedieron a mis cuentas? Marisol miró a Eric y luego a mí. Las credenciales en línea fueron restablecidas. Yo no las restablecí. ¿Entonces quién? El restablecimiento usó preguntas de seguridad personales. El rostro de mi papá lo delató. No culpa. Molestia. Como si yo lo hubiera obligado a ser descuidado. Marisol empezó a leer las notas de verificación. Nombre de soltera de la madre. Mi mamá bajó la mirada. Primera escuela. Brielle apartó la vista. Mascota de la infancia. Soltó una risa corta. Rota. Usaron Maple. Mi papá frunció el ceño. Y era nuestro perro. No, lo miré. Era mío. Eso fue pequeño. Demasiado pequeño para una oficina de banco. Demasiado pequeño para fraude y firmas falsificadas. Pero igual dolió. Porque Maple fue el primer premio que le dieron a Brielle cuando lloró diciendo que yo la quería demasiado. Mi papá incluso había usado la pregunta de seguridad de mi infancia. Marisol siguió leyendo. También hubo cambio de número telefónico. Fruncí el ceño. ¿Mi número? Sí. Giró la pantalla. El número nuevo era el de mi mamá. Mi mamá susurró. Era temporal. ¿Temporal para qué? Me miró. No respondió. Mi papá contestó por ella. Para evitar que tomaras decisiones impulsivas. Marisol inhaló fuerte. Erika notó algo. El banco estaba más silencioso. Todos fingían no escuchar, lo que significaba que lo estaban escuchando todo. Mi papá señaló hacia el vidrio. ¿Ves lo que estás causando? Seguí su dedo. La mamá con carriola me miraba con lástima. El contratista estaba molesto. El señor mayor negaba con la cabeza. Por años, mi papá había controlado cada cuarto en el que entraba. Este era el primero que no lo elegía. Entonces Brielle se movió. Se inclinó hacia adelante. Claire, no entiendes, su voz se suavizó. El salón de Brielle iba en picada. Yo no dije nada. Papá dijo que tenías ahorros ahí parados, agregó. Y tú nunca ayudas a menos que te obliguen. Eso sí pegó. Porque era exactamente al revés. Yo había ayudado toda la vida. Ayudé en silencio. Ayudé hasta que ayudar se volvió obligación. Pagué el seguro del coche de Brielle 2 veces. Cubrí una vez la deuda dental de mi mamá. Le mandé dinero a mi papá después de su inversión fallida en rentas. A eso nadie le llamó lealtad. Le llamaron familia, hasta que dejé de hacerlo. Entonces se volvió irrespeto. Abrí mi correo. Busqué Brielle. Aparecieron cientos de mensajes. Confirmaciones de pago, recibos de Venmo, solicitudes viejas de préstamos, capturas de pantalla que había guardado sin saber por qué. Tal vez el cuerpo recuerda antes que la mente. Seleccioné un correo, luego otro, luego una hoja de cálculo. Los ojos de mi papá se afilaron. ¿Qué estás haciendo? Le mostré el teléfono a Marisol. Yo guardo registros. La voz de Brielle se quebró. ¿Nos estuviste rastreando? No. La miré. Yo sobreviví a ustedes. Ese fue el segundo recibo. No era un documento. Era un patrón. El rostro de Marisol se endureció mientras revisaba. 3 de marzo. $900, seguro de auto. 12 de junio. 2.400, depósito de emergencia. 28 de septiembre. 6.800, extensión del contrato del salón. Cada nota tenía la misma promesa, te lo voy a pagar. Y el mismo final, nada. Mi mamá susurró. Las familias no llevan cuentas así.
Por fin la miré. Las familias no falsifican firmas. Se le fue el aire un segundo. Bien. A las 10:41 sonó el teléfono de Eric. Salió de la oficina de cristal. Todavía podíamos ver su cara. Cambió mientras escuchaba. Regresó. Señorita Reyes, operaciones de fraude confirmaron algo. Mi papá murmuró. Maravilloso. Eric lo ignoró. El número de cédula del notario no coincide con el sello. Silencio. Es falso. Venció hace 3 años. La cara de mi papá se quedó sin color. Brielle susurró. Papá. Y cállate, le cortó. Y eso fue como una explosión dentro de la historia. La firma no era la única mentira. El notario era falso. La autorización de emergencia era falsa. El paquete de aval era falso. Mi renta robada era solo la parte visible. El plan real era peor. Necesitaban mi crédito limpio. Necesitaban mis ahorros. Necesitaban mi nombre para sostener el colapso de Brielle, y lo necesitaban antes del mediodía. Eric me miró. Señorita Ale, ¿usted autorizó este préstamo como aval? No. ¿Autorizó alguna solicitud usando su identidad? No. ¿Sabía que existía esta cuenta empresarial? No. Brielle soltó un sonido pequeño. Como de niña atrapada con tijeras en la mano. Mi papá la volteó a ver. Te dije que no llores. Y esa frase cambió el cuarto. Incluso mi mamá lo miró. Por un segundo, se le cayó la máscara. No estaba protegiendo a Brielle. Estaba administrando una escena. Marisol imprimió el paquete del préstamo. Hoja tras hoja salió caliente. El sonido de la impresora era demasiado normal para lo que estaba pasando. Eric puso cada hoja sobre el escritorio. Mi firma falsificada apareció 6 veces. 6. No una equivocación. No un impulso. 6 decisiones. Mi papá miró el montón de papeles. Luego me miró a mí. Tú nunca ibas a usar ese crédito. Me quedé mirándolo. Ahí estaba. La parte que nadie decía en voz alta. No te lo mereces, no estábamos desesperados, no lo siento. Era simplemente, no lo estabas usando. Como si mi vida fuera una bodega. Como si mi futuro fuera un mueble extra. Como si mi seguridad existiera solo hasta que Brielle la necesitara. Mi mamá susurró Nathaniel. Él la miró. ¿Y si es verdad? Dijo ella. El cuarto se sintió más frío de inmediato. Hasta Brielle dejó de llorar. Mi papá siguió, sin detenerse. No tiene esposo. No tiene hijos. Se la pasa en ese departamento juzgándonos. Tenía dinero sin hacer nada. Sentí algo cerrarse dentro de mí. No romperse, cerrarse. ¿Entonces yo era el plan de respaldo? Pregunté. No contestó. Mi mamá sí. Suave. Tú eres la responsable. Como si eso sonara bonito. Pero responsable ahí significaba disponible. Significaba sacrificio. Significaba sangrar en silencio. Asentí. Para ustedes. Mi mamá apretó los labios. Para la familia. No, la miré. Para Brielle. Brielle susurró. Yo no pedí ser la favorita. La miré. No, pero sí te comportas como si lo fueras. Se calló. A las 11:08 el teléfono de mi papá sonó. Lo vio. Su cara cambió. Brielle lo notó. ¿Es el prestamista? No respondió. Eric extendió la mano. Póngalo en altavoz. Mi papá soltó una risa seca. Tú no tienes autoridad sobre mi teléfono. Marisol habló bajo, pero firme. Si esa llamada tiene que ver con una transferencia fraudulenta en proceso, tenemos que documentarla. Mi papá la miró fijo. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez.
Y otra. El lobby ya estaba mirando. Al final, Brielle lo tomó. Papá, contesta. Lo hizo. En alta voz. La voz de un hombre llenó la oficina. Señor Ale, necesitamos la transferencia antes del mediodía. Nadie se movió. Si los fondos no llegan, la revisión del aval falla hoy. Marisol empezó a anotar. Eric registró la hora. La boca de mi papá se endureció. ¿Te está presente Claire Ale para confirmar? Sentí todas las miradas sobre mí. Él estiró la mano hacia el teléfono. Pero yo hablé primero. Soy Claire Ale. Silencio. Ah, perfecto, dijo el hombre. Solo necesitamos confirmación verbal. Respiró. Usted no la tiene. Disculpe, dije el prestamista. Yo no apliqué. No firmé. No avalé nada. Brielle se tapó la boca. Mi papá cerró los ojos. La segunda consecuencia en vivo llegó sin ruido. La voz del prestamista cambió. Entonces tenemos un problema serio. Miré a Brielle. Sí. ¿Te está disputando la solicitud? Sí. Exhaló. Entonces vamos a suspender el expediente de inmediato. Brielle se levantó tan rápido que su silla pegó contra la pared. No, no, por favor. El lobby también lo escuchó. Todos lo escucharon. También lo enviaremos a revisión interna, continuó la voz. Mi papá colgó. Tarde. El daño ya estaba en el cuarto. Brielle me miró. Me arruinaste. Casi me reí. Tú pusiste mi nombre en tu fracaso. Me señaló el saco, la mancha de café y todo. Siempre te crees mejor que nosotros. Negué lento. No. Solo actúo como alguien que se pertenece. Mi mamá empezó a llorar. Esta vez sí eran lágrimas reales. No por arrepentimiento. Sino porque dije lo que nunca se debía decir. Que yo no era de ellos. A las 11:29, Marisol recibió otro mensaje. Lo leyó 2 veces. Luego me miró. Fraude operativo está revirtiendo las transferencias ya liberadas. Se me fue el aire. ¿Todas? Las internas de hoy, sí. Miró a Eric. La cuenta externa seguirá congelada. Mi papá apretó el brazo de la silla. No pueden hacer eso. Eric respondió sin levantar la voz. Ya lo hicimos. Otro aviso llegó a mi celular. Reversión iniciada. Luego otro. Crédito temporal aplicado. Luego otro. Acceso a la cuenta restablecido. Me senté porque las piernas simplemente dejaron de responder. No era debilidad. Era la ausencia repentina del miedo. La renta aún no estaba pagada. Mi futuro no estaba resuelto. Pero el cero ya no estaba. Mi papá vio mi pantalla. Algo en su cara cambió. Él esperaba que yo suplicara. Esperaba una hija sentada en su mesa de cocina, pidiendo permiso. No esperaba un caso de fraude. Se inclinó hacia mí. ¿Crees que esto te hace poderosa? Miré las hojas con las firmas falsificadas. No. Miré la transferencia congelada. Esto solo hace todo documentado. Marisol bajó la mirada. Tal vez para ocultar una reacción. Tal vez para mantenerse profesional. Mi mamá se puso de pie otra vez. Mejor vámonos a casa. ¿Cuál casa? Pregunté. Se quedó callada. ¿La casa donde papá planeó esto? Su voz se quebró. No fue así. ¿Entonces cómo fue? No respondió. Porque mi mamá sobrevivía editando la realidad. Quitaba las partes feas y luego le llamaba paz a la mentira. Eric recogió los documentos. Señora Ale, señora Ale, señorita Brielle Ale. Dijo cada nombre con claridad. Este asunto será reportado. La cara de mi papá se endureció. ¿A quién? A fraude bancario,
respondió Eric. Marisol añadió. Y probablemente a autoridades. Brielle susurró. ¿Autoridades? Mi papá volteó hacia mí. ¿Ya estás feliz? La trampa de siempre. Convertir mi seguridad en crueldad. Convertir mis límites en violencia. Convertir su robo en mi venganza. No, dije. Y luego me sorprendí a mí misma. Estoy tranquila. Eso sí lo asustó. A las 12 en punto el teléfono de mi papá vibró. Luego el de Brielle. Luego el de mi mamá. 3 sonidos. Uno tras otro. El prestamista había enviado la notificación de suspensión. Brielle fue la primera en leerla. Se le cayó la cara. Solicitud suspendida por disputa de identidad. Mi mamá cerró los ojos al leer la suya. Mi papá se negó a mirar. Así que Brielle lo leyó en voz alta. Posible tergiversación será revisada. Un señor en el lobby dijo. ¡Qué bueno! Solo 2 palabras. Pero rompieron algo. Mi papá se giró hacia el vidrio. La gente evitó su mirada. No por miedo. Por juicio. Y ahí fue cuando todo cambió de verdad. No con gritos. No con caos. El cuarto simplemente decidió, en silencio, que él no era el padre víctima. Era el hombre que le robó a su hija. Mi casera llamó a las 12:11. Contesté con Marisol todavía a mi lado. Señora Bell, hoy sí puedo pagar. Su voz bajó de inmediato. ¿Y Claire, estás bien? Esa pregunta casi me rompe. ¿No vas a poder pagar? No, ¿qué pasó con la renta, si no estás bien? Miré a mi familia, luego a la gerente del banco, luego a los documentos. Sí, ahora sí. Tráelo antes de las 5, dijo. Lo llevaré. Claire. Sí. Yo nunca pensé que fueras descuidada. Y eso fue un alivio pequeño. De esos que te mantienen humano cuando otros te quieren volver un trámite. Para la 1:30 ya tenía nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad, verificación de teléfono, alerta de fraude en mi crédito. Un reporte escrito de incidente y 6 páginas de firmas falsificadas en una carpeta. Marisol me la entregó como si pesara. Y sí pesaba. Mi papá estaba cerca de la salida. Mi mamá y Brielle detrás de él. No se habían ido. Claro que no. El control odia las escenas sin terminar. Pasé junto a ellos. Él habló. Claire Josephine. Nombre completo. Voz de autoridad. Me detuve. No porque él me detuviera, sino porque ya estaba cansada de correr dentro de espacios que él creía suyos. Se acercó un poco. Vas a destruir a esta familia. Miré a mi mamá. Se veía más pequeña. Luego a Brielle. Furiosa. No avergonzada, furiosa de que el control se le moviera. Regresé a él. Usaste mi identidad. Bajó la voz. Nos debías. ¿Por qué? Sonrió sin humor. Por haberte criado. Ahí estaba. La última hoja. No amor. Una factura. Mi infancia había sido una deuda pendiente. Cada comida, cada ride, cada cumpleaños, cada techo. Todo guardado en su mente como si se pudiera cobrar después. Asentí. Entonces mándame la cuenta. Sus ojos se afilaron. Y yo la voy a mandar a mi abogado. Mi mamá susurró. Claire, por favor no te endurezcas. Y eso dolió más que todo. Porque ella había visto cómo me fueron endureciendo año tras año, y aún así lo llamaba mi culpa. No estoy dura, dije. Solo dejé de estar disponible. Brielle dio un paso adelante. Mi negocio se fue. No, la miré. Se fue tu financiamiento falso. Me arrancó la carpeta de la mano. Los papeles cayeron al piso del banco. Otra vez silencio. Eric apareció de inmediato. Señorita, aléjese. La cara de Brielle cambió.
Porque esta vez no fue hacia mí. Fue hacia ella. Y obedeció. Una mujer con carriola recogió una hoja. Luego otra persona ayudó. Luego el señor mayor. Nadie se los dio a mi papá. Me los dieron a mí. Uno por uno. Ahí fue cuando mi mamá empezó a llorar de verdad. Sin control. Sin estética. Porque el cuarto ya había elegido. Y no los eligió a ellos. Pagué la renta a las 3:42 de la tarde. La señora Bell tomó el cheque certificado y luego me abrazó antes de que pudiera reaccionar. Me quedé tiesa un segundo. Y luego me quebré en su hombro. Sin ruido. Sin escena. Solo lo suficiente para que el cuerpo entendiera que ya había terminado. Esa noche, mi papá llamó 17 veces. Mi mamá, 9. Brielle mandó un mensaje. Tú siempre ganas porque te tienen lástima. No respondí. Al día siguiente, mi abogado presentó la denuncia por robo de identidad. En Orfline me dieron 2 días libres. Luego mi director preguntó si quería aislar el caso. Sí, dije. No estoy investigando a mi propia familia. Ya tenía suficientes pruebas. 2 semanas después, el banco cerró las cuentas del negocio de Brielle. El préstamo fue rechazado. El sello notarial falso activó una revisión del condado. Las cuentas personales de mi papá quedaron restringidas mientras se investigaba. Mi mamá me mandó una carta. No una disculpa. Una carta. Decía que mi papá solo entró en pánico. Que Brielle estaba bajo presión. Que recordara que la familia es complicada. La leí una vez. Y la guardé en la misma carpeta. Complicado es cuando la gente se malinterpreta. Fraude no es complicado. La parte final llegó un jueves lluvioso. Mi papá estaba afuera de mi edificio. Sin paraguas. Sin abrigo. Solo orgullo mojándose. Seguí caminando casi, pero una parte de mí necesitaba escucharlo. No por cierre. Por precisión. Tu hermana puede perderlo todo, dijo. Entonces va a aprender respeto, respondí. Su cara se tensó. Y por primera vez, creo que se escuchó a sí mismo. Tal vez no. Tal vez ella necesitaba ayuda, igual que yo. Siempre caes parada. Ese era el mito familiar. Claire es fuerte. Claire está bien. Claire aguanta. Claire puede perder la renta, los ahorros, el sueño, la seguridad, porque Claire siempre cae parada. Me metí bajo el toldo. No, papá, dije en voz baja. Yo aprendí a arrastrarme justo donde ustedes me dejaron. Abrió la boca, pero no salió nada. Seguí. No me hicieron fuerte. Me hicieron aprender que pedir ayuda es peligroso. La lluvia golpeaba el techo del toldo. Los coches pasaban silbando en la calle. Por primera vez, no había público para él. Ni mi mamá suavizando la escena, ni Brielle usando el drama, ni un cuarto donde dominar. Solo estábamos él y la verdad. Se veía más viejo bajo la lluvia, pero no arrepentido. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, dijo. Negué. No. Solo ya no pertenezco a ustedes. Eso le pegó más fuerte. Mejor se puede discutir. Separado no. Vas a abandonar a tu propia familia, susurró. No, respondí. Me estoy regresando a mí. Me miró en silencio largo. Luego dijo lo más honesto y más cruel. Contábamos contigo. No te amábamos. No confiábamos en ti. No te extrañábamos. Contábamos contigo. Ahí entendí mi papel. No era la hija. Era la cuenta de respaldo. El contacto de emergencia. El crédito limpio. La que absorbía el daño y lo llamaba responsabilidad. Pues bórrenme de la lista, dije. Y entré. Después de eso cambié todo. No solo el departamento. También contraseñas, beneficiarios, contactos de emergencia, formularios médicos, preguntas de seguridad, bancos,
Todo lo que tocaba mi paz. 3 meses después me mudé a un departamento más pequeño, más alto, con mejor luz. Sin fotos familiares en el pasillo. Sin llave extra a nombre de nadie. La primera mañana ahí hice café despacio. Sin llamadas. Sin mensajes urgentes. Sin nadie pidiendo pruebas de amor. Me paré junto a la ventana. La ciudad se veía dorada. La renta estaba pagada. Mis cuentas eran mías. Mi nombre era mío. Suena simple. No lo es. No cuando te enseñan toda la vida que tener límites es egoísmo. No cuando tu propio padre usa tu vida como garantía. No cuando tu madre llama paz al silencio. No cuando tu hermana confunde acceso con amor. No tuve la disculpa familiar. No hubo escena de mesa con lágrimas y verdad. Pero tuve algo mejor. Registros limpios. Distancia legal. Una puerta cerrada. Una cuenta bancaria a la que nadie podía entrar. Y por primera vez en mi vida, el cero no me asustaba, porque ya no era mi saldo. El cero era la cantidad de personas que podían vaciarme. El cero era la cantidad de disculpas que yo debía. El cero era la cantidad de veces que iba a regresar. Mi papá quiso enseñarme respeto. Lo hizo. Solo que no el que él imaginaba. Me enseñó a respetar mi nombre, mi trabajo, mis registros, mis límites, mi futuro, y a la mujer silenciosa en la que me convertí después de sobrevivirlo. El último mensaje que me mandó decía: "Has cambiado". Lo miré un buen rato, y lo borré. Porque tenía razón. Había cambiado. Por fin dejé de ser su cuenta.